Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando sea que estés escuchando esto, que es Disneycast. Mi nombre es Maxi Bessi y Pablo Isico está frente a mí como en cada episodio. ¿Cómo estás, Pablo? Maxi, todo bien por suerte. Me alegro. Como siempre, un día más acá con un episodio nuevo. Hoy, en este podcast acerca de Disney con un enfoque argentino, vamos a hablar de Walt Disney y las leyendas que lo tienen como protagonista en nuestro país y también en nuestros países hermanos de Latinoamérica. Sí, leyendas y no tan leyendas. Hay cosas que tenemos... Hay elementos que son ciertos, probados. Sí, que tenemos pruebas de que estuvo y hay otras que son mitos, leyendas que no sabemos tanto si son reales o no. Y vamos a desmitificar también alguna que otra historia acerca de Walt Disney. Buenísimo. Bueno, ¿cómo vamos a empezar hoy? ¿Qué historia vamos a contar? Vamos a contar una historia que arranca más o menos por el 40, cuando le piden a Walt Disney que haga una gira por Latinoamérica. Así es. Cuenta la historia que en la primavera del año 1941, el mismísimo Walt Disney se asomó al escenario del Cine Avenida en la provincia de Mendoza y saludó a todos los chicos que estaban ahí. Les dijo, ¡hola chicos! ¿En inglés o en español? En español, se aventuró al español. Todo empezó con una visita como parte de un recorrido que el empresario realizó por varios países de Latinoamérica. En la Argentina fue recibido por Juan Carlos Alurralde, que en ese momento era el gerente general de la compañía de aviación Panagra. Y Walt, durante el tiempo que estuvo en nuestro país, se hospedó en su casa. Panagra. Panagra. ¿Sabes por qué fue ese recorrido? Sí, pero contame. Bueno, te cuento, los objetivos de este viaje que se organizó para Walt Disney y su comitiva de músicos e ilustradores tenía fines políticos. Mira. ¿Por qué accedió Walt? Por motivos gremiales que obligaron al padre de Mickey Mouse a abandonar su país y embarcarse en un tour por Latinoamérica. Y plata también. Bueno, sí, para ponernos en contexto, esto ocurre 3 años después de Blancanieves. Resulta que a Walt Disney Studios se le lleva adelante una huelga de trabajadores debido a las grandes diferencias de salarios que había entre los animadores. Sí, entre los viejos y entre los nuevos que habían entrado. Había una diferencia grande, los nuevos cobraban más, entonces los viejos dijeron, no, pará. Bueno, pero el estudio necesitaba expandirse, como veníamos hablando en el audiotour de Walt Disney Studios, y hubo que contratar gente nueva. Bueno, esa es la diferencia de la que vos hablás en salarios. Sí. Dentro de este marco, a Walt le convenía mantenerse alejado del conflicto para que se calmaran los ánimos y justo se le ofreció una oportunidad oficial para hacerlo. El presidente de los Estados Unidos, en aquel momento Franklin Delano Roosevelt, quería eliminar la influencia del nazismo y el fascismo en Latinoamérica. Sí, quería conseguir aliados. Necesitaba para eso un enviado que representara el espíritu capitalista estadounidense. ¿Quién mejor que Walt ¿Quién más, Disney? ¿no? Así es. ¿Quién más? Tengamos en cuenta que en ese momento histórico, Europa estaba sucumbiendo ante el nazismo y que Estados Unidos estaba comenzando a meterse en el conflicto de forma oficial. Como dijiste, necesitaban captar aliados. Exactamente. Sí, era plena Segunda Guerra Mundial. Sí. Y si no podían captar aliados, por lo menos querían evitar el germen de esa ideología ya instalado en Latinoamérica. Claro, que no se conviertan en enemigos, claro, básicamente. No querían que se esparciera y diera sus frutos. Para ponernos en contexto, tengamos en cuenta que en ese momento muchos de los países latinoamericanos tenían gobiernos en los que se encontraba infiltrada esa ideología filoalemana. Además, el mercado europeo en pleno conflicto no era un mercado atractivo al que dirigirse. A Walt le convenía codearse con el mercado latinoamericano, que estaba en condiciones de consumir sus productos. Sí, en esa época Latinoamérica le llegaban las películas de Walt y eran bien recibidas también, ¿no? Eran bien recibidas y aún así, las películas de Walt no tenían suficiente recaudación como la esperada por este marco de conflicto que había. No era momento para consumir animación. Bueno, veníamos hablando del viaje de Walt por Latinoamérica. Y lo que te tengo que contar es que al principio Walt Disney se negó a hacer el viaje. ¿Qué pasó? Desde el gobierno le dijeron que lo iban a habilitar para hacer películas basadas en las costumbres y folclore de la región. Y también lo iban a ayudar. Sí, el tema principal era que el gobierno lo quería para una cosa, igual quería ir a Latinoamérica para otra cosa, que era para hacer algunas películas de la región también. Walt lo que quería era reunirse con dibujantes, ilustradores, artistas, músicos, conocer la cultura desde adentro de Latinoamérica y mostrar eso al mundo o a Estados Unidos. Claro, y no solo eso, sino también tomar como fuente de inspiración ciertos paisajes, cierta ropa, ciertos sonidos, cierto folclore de Latinoamérica,
que iba a darle un poco más de color a todas las películas de su estudio. Bueno, se dice que una de las dibujantes de la que hizo Blancanieves, si no me equivoco, que no me acuerdo el nombre ahora, se dice que una de las dibujantes encontró ese color y los demás ilustradores que llevaban la comitiva de Walt encontró esos colores en Bolivia, Perú, que ahí cambiaron mucho la paleta de colores. Encontraron unos colores nuevos en la calle, o también en lo que es Brasil, que se sorprendieron cuando iban caminando por la calle y había piezas de artes en la calle, directamente en la vereda, cosa que en otros países no pasa. Bueno, y todo eso surge como fuente de inspiración para crear las películas de las que vamos a hablar. Claro. Te cuento que durante este viaje, Walt también quería aprovechar para conocer a un artista que era de su interés absoluto. Ese artista se llamaba Florencio Molina Campos. Y era argentino. De este hombre, Walt tenía sobradísimas referencias. Sí, era un ilustrador conocido ya mundialmente. Así es. Entonces, Walt trazó sus planes, avalados por el gobierno de los Estados Unidos, por supuesto. Un detalle del gobierno: el gobierno le dijo a Walt, Walt no tenía plata por el problema que tenía con los empleados. Walt tenía que usar su plata sabiamente para solucionar el conflicto. Exactamente. Entonces el gobierno lo que le propuso es: yo hablo con los bancos para que te den un préstamo. Ellos te dan el préstamo ahora para que hagas la película. Si la película no funciona, nosotros como Estado nos hacemos cargo del préstamo. Absorben la pérdida. Exactamente. Sí. Entonces ahí Walt dijo, sí. Win-win situation. Exactamente. Es un no-brainer. No hay que pensarlo. Vas directo a hacerlo. Vamos para adelante. Aparte habló con los demás, con Roy, con todos, y le dijeron sí. No podés no decir que no. Por supuesto que el gobierno, como decíamos, a cambio esperaba que Walt Disney esparciera la ideología que pretendían pregonar a través de la expansión cultural yankee. Tengamos en cuenta que en ese momento tenían otras celebridades también que estaban afectadas a esto, como por ejemplo Errol Flynn, Douglas Fairbanks Jr. y Orson Welles. Para los que no saben, sí. Errol Flynn actuó en clásicos como Robin Hood del año 1937, Captain Blood del año 1935 y peliculón Murieron con las botas puestas del año 1941. Me sorprende el título en español. Sí, te digo por qué. Porque si yo lo digo en inglés no lo va a saber nadie. Sí, bueno, me gusta que hayas aprendido. Tengo que sucumbir ante la gente porque si no, no me van a entender. Y lo importante es comunicar. Buenísimo. No ser snobs. Pero bueno, en mi casa... No metamos esa palabra en la discusión hoy, por favor. No, por favor, sí, que está muy mal visto. Te cuento que Douglas Fairbanks Jr. actuó en clásicos como Gungadin del año 1939, El prisionero de Zenda del año 1937 y Sinbad el marino, que fue muy posterior, del año 1947. Ojo, te estoy hablando de las películas que son consideradas de las mejorcitas de ellos y las que a mí me gustan, por supuesto. Esto también va a gusto personal. Y finalmente Orson Welles fue actor y director en clásicos como Ciudadano Kane del año 1941, The Stranger, El extraño, del año 1947, que recién la vi el otro día en Netflix. Mirá. Recién la vi el otro día. ¿Sabes hace cuánto me debía eso? Yo no recuerdo haberla visto. Y como nerd, tengo que decirte esto último. Orson Welles fue el que le puso la voz a Unicron en la película de Transformers en el año 1986. ¿La de dibujito? La de dibujitos animados, sí. Recuerdo haberla visto, ¿no? Película. No me acuerdo. Película. Bueno, volviendo al tema que nos ocupa, después de enmarcar el contexto, te cuento que Walt se subió a un avión de Panam, se pegó un viaje de 10 semanas por Latinoamérica en el marco de esta misión diplomática llamada Política del Buen Vecino, y como embajador de facto visitó un montón de gente, entre ellos Getúlio Vargas, presidente de Brasil, Roberto María Ortiz, presidente argentino en aquella época, y Ramón Castillo, que era el vicepresidente, que posteriormente sería presidente después de la muerte de Roberto María Ortiz. No. ¿Se acuerdan que mientras esto ocurría, en Burbank, California, había una huelga de animadores? Sí. Bueno, algunos de los diarios fascistas de Latinoamérica hicieron mención de este conflicto para opacar la imagen de Walt y tratar de plantar en la opinión pública una imagen de Disney como hombre insensible, de la forma en que los más déspotas jefes capitalistas pueden serlo. A pesar de este intento, donde Walt iba, la recepción del público era muy buena. No importa lo mucho que estos medios lo intentaran, Walt recibía aplausos, vítores, la gente lo quería. Todos lo querían. A donde iba era impresionante la cantidad de gente que iba a verlo. Su obra, su legado, hablaba por él. No era la persona
que los medios decían, era lo que la gente había visto en sus historias. Walt era magia, la gente lo quería. Bueno, Walt se hace una escapada a Uruguay porque lo invitaron a la presentación de Fantasía. Sí, hubo una premiere de Fantasía en Uruguay. Él se pegó el cruce del charco y mientras estaba allá pasó algo que te voy a contar en un ratito. Dale. Como te decía, la popularidad de los films de Walt Disney era enorme en Latinoamérica porque más allá de lo que es la técnica de animación, hubo mucho esfuerzo puesto también en encontrar a las personas correctas para los doblajes. Eso a la gente le sirvió muchísimo. Eran doblajes considerados muy buenos, que reflejaban los matices que quería resaltar Walt en sus personajes. Es muy difícil que vos tengas una versión en idioma original y que vos puedas llegar a recibir las mismas sensaciones, los mismos matices que en una versión doblada. Eso era lo que hacía que la gente valorara tanto en Latinoamérica, tanto en Argentina como en nuestros países hermanos, la obra de Walt. Reflejaban exactamente lo que él quería que reflejaran. Pasado el tiempo en este viaje, llegó un momento en el que Walt, ya medio hinchado, se cansó de estrechar tantas manos. Se cansó de estrechar tantas manos de oficiales electos. De no ver a la gente que él quería ver realmente. Claro, él venía a ver animadores, músicos, venía a ver inspiración. No gente de poder, pero que a él no le importaba. Sí, aparte en Brasil había tenido un problemita así con Pepe Carioca, que no les gustó mucho a los brasileros en un principio. Lo que mostraba eso de fumar y todas esas cosas. No las sabías eso. ¿Para José Carioca? Sí. José Carioca. Sí, lo digo, Pepe Carioca. ¿Quién es Pepe Carioca? Me confundí con otro personaje. Está. José Carioca, sí. ¿A quiénes le molestó eso principalmente? A los funcionarios. A los funcionarios. Sí. No era lo que quería mostrar de Brasil. Mira, un tipo completamente relajado, copado. No querían que se viera eso de Brasil. Era la otra cara, el otro Brasil. Es como que te digan que el samba y todas esas cosas era de los suburbios de Río de Janeiro. Y sin embargo es lo que le da la alegría. Exactamente. Eso pero que toda la alegría no ten fe, eso que todos decimos. Y es eso, es la música, los colores, ese relajo que tiene la gente de Brasil. Que puede ser o puede no ser real, pero es lo que nos transmite. Sí. Bueno, y aparte lo ves todo el tiempo fumando. Sí, bueno, eso hoy en día no lo podrías hacer de ninguna manera. En un infantil no, es inviable. Pero pensá que es 1941. Bueno, así, hinchado, sin ganas de ver más oficiales, Walt dice, me voy a Moreno. Me voy a Moreno, en Argentina. Moreno, provincia de Buenos Aires. ¿Qué hay en Moreno, provincia de Buenos Aires? Un rancho. En esa época, ahora no. Ahora hay un shopping. Había un rancho que se llamaba Los Estribos, donde vivía el gran ilustrador argentino Molina Campos. ¿Qué pasó? Llega a Disney. Molina Campos, ¿dónde está? En Estados Unidos. En Estados Unidos. Se desencontraron. Sí. Pero eso no evitó que Walt se quedara ahí, comiera asado. ¿Entendés? Comió asado de cuero con la mano. Un argento más. Sí, le hicieron una fiesta terrible. Lo recibió la esposa de Molina Campos. Elvirita, sí. Tomó mate, se animó a amagar alguna chacarera. Y todo esto lo pudiste ver, si vivías en aquella época, en Sucesos Argentinos. Exactamente. Una nota de 1 minuto en YouTube la encontrás fácil. Sí, en YouTube la encontrás fácil. Para el que no sabe, Sucesos Argentinos fue el primer noticiero semanario cinematográfico de Argentina. Antes de la llegada de la televisión, las noticias se pasaban en los cines. Esto era en blanco y negro, se pasaban de 7 a 10 noticias de aproximadamente 1 minuto cada una, y se veía antes del inicio de cada proyección de películas en los cines. Mira, como las propagandas de ahora. Como ves ahora trailer, como ves ahora el film Suez, sí, que llegás tarde porque no querés ni verlo. Bueno, eso. Hay como un mito, no sé si no lo encontré yo, que supuestamente se transmitió la llegada de Walt Disney por radio. Está instalado ese mito en algunos lados que, como acá en Argentina estaba muy en auge la radio, transmitieron la llegada de Walt Disney, bajada del avión, todo desde la radio. Pero bueno, ha sido súper divertido. Para aquella época, porque estaban acostumbrados a eso. Está bajando Walt Disney del avión. Uy, mira, 1 escalón, 2 escalones, 3 escalones, 4 escalones, 5 escalones. Toca el piso. Y otra de las cosas, en ese video se puede ver a Walt vestido de gaucho. Lo lograron vestir de gaucho completamente. Y lo subieron arriba de un caballo. Exactamente. Sí. Hay fotos. Tenemos fotos que nosotros probablemente estemos diseminando durante la próxima semana en Twitter y en Instagram. Bueno, Molina Campos no estaba en su campo de Moreno. Sí, como dijimos, estaba en Estados Unidos, en Los Ángeles, si no me equivoco, dibujando cosas. Él ya tenía contratos en Estados Unidos. Ya tenía changas. Claro, sí. Bueno, ya había conseguido unas changas en Estados Unidos.
Recordemos que en Estados Unidos Florencio Molina Campos conoció a Elvirita Sí. y después se casó de nuevo, porque él estaba divorciado de la primera mujer. Mira, ese dato no lo sabía. Dato de color. Sí. No, tampoco es que soy, viste, como, no sé, real. No te voy a tirar toda la vida, pero bueno. Sí, Disney le dejó una carta a Molina Campos, se la dejó a Elvira. Justamente sí. Te iba a decir cómo se arregló Walter Elías Disney para comunicarse con Molina Campos. Con eso mismo, con una carta. Como decís, con una carta. ¿Qué pasa? Walt en esa carta lo invitaba a Florencio Molina Campos a sus estudios en Burbank Sí. para realizar películas sobre el gaucho argentino. Films en los que el artista argentino sería el asesor estrella. ¿Y qué pasó con esa carta? ¿Cuál fue el resultado de esta carta? Vamos a poner un poquito de misterio. Vamos a poner un clip ahí y la vamos a dejar guardadita. Ya tenemos varios clips, pero vamos a llegar a todos. Ya vamos a llegar. No nos vamos a enterar hasta dentro de un ratito. Y eso es por lo que pasó casi inmediatamente después de esta fiesta en Moreno, provincia de Buenos Aires. ¿Te acordás que vos me hablaste de la premier de Fantasía Sí. en Uruguay? Walt participó de esta premier en Montevideo y después de algunas exitosas presentaciones, el 13 de septiembre de 1941 se enteró de un suceso que cambió el rumbo del viaje. El padre de Walt Elías Disney, el señor Elías Disney, había muerto. Por eso, Walt decide abandonar el viaje y volver a su país. Eso sin perjuicio de que todo el grupo de animadores y músicos que lo acompañaban continuó con el viaje. Sí, él decidió volver solo y dejó a todos los animadores siguiendo con el viaje. En ese momento ya había pasado por Brasil, como dijimos antes, Argentina y Chile. Así es. Walt terminó en Uruguay. Ujú. El grupo continuó por Bolivia, Guatemala y México, pero obviamente sin Walt. Exactamente. Recién en 1942 se verían los frutos de la carta que le dejó Walt a Florencio Molina Campos, esa de la que te hablamos hace un ratito. Sí. Finalmente, Walter Elías Disney y Florencio Molina Campos estrecharían un lazo de intercambio. Molina Campos firmó un contrato por 3 películas. La promesa hecha a su esposa Elvirita se convertiría en una realidad. El gran ilustrador argentino, Florencio Molina Campos, sería el principal asesor del equipo de dibujantes norteamericanos. La idea original era que Molina Campos fuese quien aportara la estética gauchesca, tanto en la vestimenta de los personajes como en los paisajes. No había nadie en el mundo con mayor capacidad para hacerlo. Cuando Molina Campos llegó a Estados Unidos, la primera cinta ya estaba bastante avanzada. Molina Campos se sentó en una pequeña sala de proyección de los estudios, papel en mano para marcar los pros y contras de la película, pero la mayoría fueron contras. Sí, no le gustó mucho lo que estaba hecho. Mira, con decirte que abandonó la sala de proyección pálido y sin entender nada, ya te das una idea de lo que pensaba acerca de eso. Florencio fue directo hasta el despacho de Disney. Había demasiadas inexactitudes, demasiadas licencias que hacían que el gaucho Goofy, por ejemplo, tuviese un atuendo que mezclaba la esencia gauchesca con toques mexicanos y hasta con los cowboys del país del norte. Tenía un look más texano que otra cosa, Goofy. Sí, bastante raro lo hicieron. Molina Campos, dentro de su mejor saber y entender, intentó convencer a Disney del error, pero no encontró respuesta. O mejor dicho, le hicieron entender, de una forma un tanto indirecta, Que no lo iban a cambiar. que no lo iban a cambiar y que el aporte de Molina Campos ya no era necesario. Sí, básicamente le dijeron muchas gracias por todo, pero esto va a seguir así. Walt había decidido que la mejor manera de representar la cultura sudamericana era a través de los ojos de Estados Unidos. Ya no era crucial reflejar el folclore regional desde una perspectiva más figurativa. Lo importante era ofrecer al público norteamericano una visión que pudieran sentir como más propia. En este cambio de 180 grados había una razón política. Si bien la guerra no había llegado a su fin todavía, el triunfo aliado era cada vez más palpable, y Argentina había decidido ser neutral. Sí. Por eso no era necesario seguir intentando generar puentes con nuestro país. Nosotros ya habíamos tomado una posición, para ellos era suficiente. No íbamos a molestar, tampoco íbamos a ayudar. Claro. Después de varios intentos fallidos por lograr una representación más fiel del gaucho, Molina Campos terminó renunciando. Se cansó. Se cansó. Igual quedó una buena amistad entre Walt y Molina Campos. Yo no sé si hubiera quedado amigo de alguien que me dice vas a ser el mejor compañero en mi proyecto y después de un tiempo me dice, ¿sabes qué? Nada de lo que me decís me sirve. Gracias por venir. Bueno, sí, por lo que tengo entendido no quedó muy mal la cosa. Había un respeto artístico, Sí, pues. evidentemente, pero yo no sé si me hubiese quedado tan amigo de Disney si me hubiese hecho eso.
Sí, loco, uno como amigo trata de que, si es amigo, trata de que lo que uno le dice lo escuche. Dentro Sí, de todo, también lo que pasó es que, como decíamos antes, los films ya estaban bastante avanzados. sí. Y creo que hay cosas de Molina Campos que se ven en los films. Pocas, pero hay cosas que pudo llegar a meter. Si querés, hablamos un poco de los films de estos 3 films que iba a filmar Molina Campos, que al final terminaron siendo 2. Sí, el proyecto original con Molina Campos incluía 3 películas que terminaron siendo solamente Saludos Amigos, del año 1942, y Los Tres Caballeros, de 1944. La tercera película no se filmó no porque Molina Campos renunció, sino porque los bancos no le dieron el préstamo que necesitaba Walt. Porque ya no necesitaban No estrechar los necesitaban lazos. hacer otra película más. Y con la segunda fue más que suficiente. Sí. ¿Querés contarme de alguna de estas películas? ¿Las viste recientemente? Sí, había visto Los Tres Caballeros. Ujú. Ahora las vi en buena calidad por primera vez. Vi Saludos Amigos, que es la 6ª película que se hizo en Disney Studios. Considerada canon, sí. Ujú. Y recibió 3 nominaciones a los premios Oscar. Bien. Se compone esta de 4 segmentos distintos situados en Latinoamérica. 2 segmentos están protagonizados por Donald, uno por Goofy, que es el gaucho Goofy, Ujú. que es ahí donde Molina Campos no le gusta lo que se muestra. Ujú. Es un Goofy texano que lo agarran y lo traen a La Pampa, Argentina, y lo visten de gaucho, por así decirlo. Está lindo el corto, a mí me gustó. Es simpático. Sí. Y el cuarto es un corto de El avión boleador. Pedro, un avioncito que viaja desde Mendoza. Es un avioncito que viaja desde Chile hasta Mendoza siendo correo postal. Ujú. Bastante lindo el corto también. Y bueno, y es el primer corto donde aparece José Carioca. Sí, es cierto. Esta película es en la primera que aparece José Carioca. Ahí lo conocemos. Sí. Ujú. Bueno, con el pato Donald. Vos sabés que yo flashé que Saludos Amigos era la del gauchito volador que tenía el burrito y que el avioncito estaba en los Tres Caballeros. Pero es al revés. Tenías razón, sí. Vos me lo dijiste en la semana. Claro. Lo que pasa es que en las 2 películas el protagonista, por así decirlo, es Donald. Claro. La película empieza con Donald. En la primera película, bueno, Donald conoce a José Carioca. Ahí Ujú. arranca la película. Es muy linda la película Saludos Amigos. Es básicamente un semi-documental donde te explica lo que estuvimos hablando recién del recorrido en Latinoamérica de Walt y sus ilustradores. Ujú. Y va mezclando partes humanas con animación 2D. Mezcla live action con animación. Live action, exactamente. Bien. Y es una de las películas más cortas, la película más corta de Disney, 42 minutos duran. 40. Sí, ¿sabes por qué tenían esas historias que contaban en segmentos y tan cortitas las películas en ese momento? No, Vos pensás que era la Segunda Guerra. sí. Dentro de ese marco, muchos de los hombres eran enviados a Europa para pelear en la guerra. No eran excepción los animadores de Disney. Entonces claro. vos te estás quedando con menos personal. Y si tenés menos recursos para hacer las películas, vas a seguir trabajando, pero con menos recursos. Claro. Entonces, con menos animadores, las películas tenían que contarse en forma mucho más compacta y en segmentos para poder ir trabajando mucho más fácil, haciendo una especie de cortos que se van entrelazando y poder sacar mucho más fácil ese proyecto adelante. Mira. Es una película bastante llevadera. Mezcla muy bien lo que es locución con animación. Rompe un poco esa pantalla como sería una cuarta dimensión de los personajes mirándote a cámara. Rompe también. la cuarta pared. Exactamente. Ujú. Recomendada para ver. Como una curiosidad de aquellos tiempos. Sí, exactamente. No es una película que dura 40 minutos. No es que te vas a comer. Claro, no es que no te vas a comer un garrón. Claro. Son 42 minutos. No es el irlandés. Claro. Y bueno, y después estábamos hablando de Los Tres Caballeros. Una película que siguió en el tiempo. Los personajes siguen apareciendo en el tiempo. José Carioca es un personaje que actualmente se está usando. Así que son personajes que duraron en el tiempo. Mira, tanto duraron, tan queridos son, que hay un juego en Epcot, un ride, Sí. que se llama Los Tres Caballeros, En el pabellón de México. en el pabellón de México. Adentro de esa pirámide que hay en el pabellón de México, vos entrás, hay un restaurante al fondo, hay un restaurante ni bien entras a ese patio a la izquierda, que es la Cantina San Ángel, que es un muy buen restaurante.
Y llegando hacia el fondo, casi Al fondo, a al fondo a la izquierda. tenés este ride, esta atracción, Sí. juego, que te lleva en botecito por distintos cuadros de la película. Sí, no sé Los si Tres tanto de la Caballeros. película, sino más por México, porque como es el pabellón de México, Pero pasas por Brasil también durante el Al juego, ves principio, algo si de no me equivoco. Acapulco, ves algo de... sí, Acapulco es México. Sí, también, sí, bueno, pero... Sí, no me iba a adentrar tanto en la atracción para no irnos de tema, No, ya vamos a llegar a eso. pero en otro episodio vamos a hablar de todos los pabellones de Epcot, pero es una atracción que tuvo modificaciones hace menos de 10 años donde pusieron los animatrónicos de los Tres Caballeros. Y están buenísimos. sí. Están muy lindos. Bueno, pero eso viene a colación de que es un corto que... Que duró en el tiempo. Un corto, perdón. Una película que subsiste al paso del tiempo. La gente la sigue amando. Y dentro de esa película está lo que vos comentabas antes, el gauchito volador, que es una Claro. historia que aparece al principio de la película, que le cuentan a Donald, de un gauchito uruguayo, Ujú. pero que después se va mágicamente a La Pampa, si no me equivoco. No sé cómo de Uruguay pasa a Argentina, y es un corto bastante lindo. Y en eso la mayoría de los fondos son de Molina Campos. Ujú. Ahí es donde subsiste el trabajo de Molina Exactamente. Campos. Y el gaucho es muy argentino. Si lo ven bien, el gaucho es muy parecido al del Mundial 78. Mira, lo voy a mirar con otros ojos ahora. Sí, sí, sí. Para mí que ahí es un choreo argentino. Entonces, ¿por qué hicieron Los Tres Caballeros? Lo justifican porque Saludos Amigos tuvo muchísima popularidad y Sí. ganó premios. Entonces, se justifica hacer una segunda película con contenido latinoamericano. Tuvo muy buena recepción. Sí, es básicamente contenido, bueno, ese pedacito de Uruguay, Argentina y después todo Brasil y México. Ujú. Vale la pena mencionarlo. Es la película donde también conoces a Panchito, el Sí. mexicano. Entonces quedan los tres caballeros, tres amigos súper fieles que se conocen hace un montón de tiempo aparentemente. Sí, es más, Y se Panchito es el juntan. que le pone el nombre de Tres Caballeros. Sí. Panchito, José Carioca y Donald. Como vos dijiste, después de esto venía un tercer film en un paquete que estaba planeado en un principio, tenían una idea matriz, se estaba empezando a producir, pero murió ante la negativa del banco a prestar dinero para una producción de temática Latinoamérica porque ya no la necesitaban. Y bueno, ese es el final prácticamente de esta historia colmada de propaganda política, huelgas y dibujos animados. Y después la historia de Walt sigue. Mira, dicen que los viajes de Walt por Argentina no terminaron ahí. Vamos ahí con un mito que se instala mucho en Sudamérica y yo no sé si es muy real. Y mira, esta otra historia que tenemos para contarles, según dicen, tiene que ver con cierta inspiración de Walt Disney en una creación ideada por el peronismo. Por Perón. No, ¡Por Perón! Dice la leyenda que Walt Disney estuvo también en Argentina en 1951. ¿Qué pasó en 1951? abrió la República de los Niños En Gonet, ahí cerquita de La Plata. de La Plata. Sí. ¿Acaso este lugar inspiró a Walt Disney para cimentar definitivamente su imperio de entretenimiento con la construcción de Disneyland? ¿A vos qué te parece? Si vamos en relación orden cronológico, estamos hablando del 51 y Disneyland se abrió en el 55. Ujú. Recordemos que Disneyland se abrió en un año. La construcción empezó en el 54 y en el 55 se abrió. Estaba todo muy listo, ¿no? Sí. Mm. Como que, No lo sé, no suena falso, Rick. claro, No suena falso. es todo muy raro. Es muy raro, es muy raro. ¿Fue aquella idea del primer peronismo de recrear una ciudad y sus instituciones en escala de un niño una revelación para Walt? ¿Qué opinan ustedes? Pueden contarnos qué es lo que opinan a través de las redes. Recuerden que en Twitter somos @DisneyCastArg. Háganos saber qué es lo que piensan porque de verdad nos importa. No tal vez como otros influencers que lo único que quieren es ganar seguidores. Nosotros nos importan de verdad. Sí, y escríbanos más por Twitter que ahí contestamos seguro. Sí, en Twitter estamos todo el día si no hacemos otra cosa. ¿Vos laburás? No, yo ¿quién- no. quién labura? No sé qué es laburar. Yo todo el día estoy leyendo cosas de Disney. Sí, yo estoy planeando mi próximo viaje a Disney dentro de 3 años, desde hace 4. Sí. Bueno, a ver, aunque nunca pudo ser comprobado este mito que se instaló con fuerza en nuestro país, porque obviamente a nosotros nos gusta Exactamente. creer que inventamos todo, los Aparte, argentinos somos así. tenemos la inspiración de Disneyland. Es un mito que cierra por todos lados. Si sos argentino, por supuesto. Sí, Exactamente. para mí como argentino cierto por todos lados. Mi país, obviamente que se inspiró acá, pero por su pollo. Vos sabés, Pablo, que hay gente que dice que vio a Walt Disney en la inauguración que se realizó el 26 de noviembre de 1951
Cuando culminó la obra, que había comenzado 2 años antes y en la que intervinieron 1.600 obreros. Un par. Dicen también que Walt se reunió entonces con el presidente Juan Domingo Perón y le propuso convertir esa pequeña ciudad, cuya idea central era enseñarles a los niños cómo funcionan las instituciones de la República, en un parque de diversiones. Lo quería convertir en un parque de diversiones. Y Perón le habría dicho que no. Le habría. Sí. Le habría dicho que no. Son todas cosas que dicen. A nosotros no nos consta, no hay documentos que lo avalen. Esto, repito, es todo conspiranoia. Claro, nosotros todo lo que hablamos antes está todo documentado. Tenemos evidencia de que Walt vino a la Argentina, de un montón de cosas. De esto no hay ni una foto. No. Se dice que hay un video, pero que no aparece por ningún lado. No sé quién lo puede tener. El único que se me ocurre que pueda tener un video es Ventura. No, Siempre tiene todos los videos. Lo gracioso es que siempre la Municipalidad de La Plata sale de vuelta a flote esta teoría de que Walt estuvo en Argentina en esa época. Tenemos que recordar que hay gente en otros países que nos escucha, como en Uruguay, en Costa Rica, en Brasil. No sé, nos escuchan en castellano, por ahí no entienden medio, pero nos escuchan igual. Y en Japón, no puedo creer. Ventura, el que mencioné recién, es un periodista de espectáculos que siempre tiene un video de todo el mundo. Así que, para los que no saben, por eso decimos que seguro que este video lo tiene Ventura. Sí, si nos escucha gente de menos de 20 y pico, tampoco sabe quién es Ventura. No sé. Ojo, yo te digo que nos escuchen, pero yo no sé si nos escuchan o nos tienen de fondo a veces, porque ¿qué nos va a escuchar un japonés? Buah. Lo único que podemos recomendarte, dentro de este ámbito conspiranoico, es que vos veas las fotos de la República de los Niños y pongas al lado las fotos de Disneyland. Y vos mismo saques tus conclusiones. Nosotros no podemos decirte absolutamente nada. Saca tus conclusiones y contanos lo que pensás a través de Twitter. Nosotros vamos a estar ahí para escucharte y para responderte. Un último dato curioso que tenemos para compartir con ustedes hoy se refiere a versiones muy fuertes que refieren inspiración argentina en las ilustraciones del bosque y los animales de Bambi. De Bambi, sí. Ese también es, para mí, todas inventos argentinos que nos encanta sacar a la luz cuando estamos fuera. Bambi es argentina. Turistas traen. Olvídate. Porque yo fui como un salame a la casita de Disney, fui al bosque de los Arrayanes y dije, ¡ay, es Bambi! Buah. Después crecí. ¿Y cuando creciste qué te enteraste? Que cuando crecí me puse a atar cabos. Y digo, a ver, Walt Disney se habría inspirado en el bosque de Arrayanes, en Bariloche, para realizar las ilustraciones que dan vida al bosque donde transcurre Bambi, ¿verdad? Eso es lo que dicen. Sí. Ahora, Bambi se estrenó el 13 de agosto de 1942. Entonces, pensá que tenían que haber estado trabajando en su producción desde hace bastante más tiempo. Mínimo 2-3 años antes. O más también. Bastante es desde 1937, justo después de que Disney compraba los derechos de la novela Bambi, Una vida en el bosque, que era un texto publicado en el año 1923. Mira. Dentro de ese contexto, si vos te acordás que cuando empezamos el episodio te dijimos que Walt pisó Argentina por primera vez en 1941 y se nos pincha el globo, te das cuenta de que es completamente mentira que Disney se inspiró en el bosque de Arrayanes o en cualquier casita que haya en Bariloche, si tuvo que empezar la producción de esta película 4 años antes. Sí, aparte no hay mucha evidencia tampoco que Disney haya ido para el sur. Creo que fue todo más para arriba. De Buenos Aires se fue para arriba. Yo tengo alguna foto en el sur. Bueno, después tengo alguna foto que después la vamos a subir. Y hoy vamos a cerrar el episodio con algo que para mí es muy importante. Quiero que sepan que yo tengo 36 años, estoy por cumplir 37 ahora en enero, y que yo fui al cine Los Ángeles cuando era chico. Corrientes y Callao. Corrientes y Callao. Corrientes 1764. Mirá. Por ahí, a ver, nosotros apuntamos a un público de gente que está entre los 25 y los 40 años. Nosotros los temas que tratamos los tratamos desde un abordaje más adulto que para chicos. Sí. Si hay chicos que se copan, bárbaro. Pero es muy probable que vos que estás escuchando esto hayas ido en algún momento al cine Los Ángeles. Yo he ido. Uh-huh. Como te decía, el cine Los Ángeles se encontraba emplazado en Avenida Corrientes 1764 de la capital federal. Se inauguró en 1946. Sí. Y en 1965 adoptó la característica que lo hizo único en el mundo. En el mundo. En el mundo. Era el único cine del mundo dedicado exclusivamente a proyectar las producciones infantiles animadas de Walt Disney. Gran dato ese. Inicialmente el cine Los Ángeles fue proyectado por los arquitectos Abel López Chas y Federico Semborain
en estilo racionalista. ¿Qué quiere decir esto? A ellos les encargaron una construcción que les había exigido darle carácter exclusivamente cinematográfico al edificio, eliminando el carácter mixto que tenían antes, donde mezclaban teatro con cine. Sí. De hecho, las publicidades que se hacían antes del cine eran live action. Subía gente al escenario y hacía las publicidades. Era así. Este cine eliminaba todo lo que tenía que ver con teatro y se dedicaba exclusivamente a una pantalla que estaba en el centro, enorme, techos altísimos. Tenía plateas y un pullman que tenía un balcón lujosísimo. Era enorme, 11 metros. Mira. Para ese momento era un montón. ¿Una sala sola tenía o dos? Era una sala sola. Inicialmente era una sola ok. sala. Tenía un vestíbulo enorme, de doble altura, que estaba decorado con motivos animales que había pintado Maruja Malio. La superficie del edificio era de 1.760 metros cuadrados y la sala tenía una capacidad para 1.300 localidades. 1.300 personas. Era una sala enorme. Sí, sí. Esas salas no existen más. No. Si vos no tenés más de 30 años, es muy probable que nunca hayas pisado un cine así. Uno de los últimos fue el cine que estaba en la avenida 9 de Julio. El que está al lado del Que ahora se Colón. convirtió en un lugar de tango que está al lado del Colón. Sí. Sí, yo fui al estreno de Rugrats. Yo fui a la última función que daba en la terminal de Tom Hanks. Esos cines no existen más. Eran otro estilo hermosos, de cine. Sí, era cine de... a ver, vos ibas al cine en esa época y valía la pena porque era no solo la experiencia social, vos estabas en un lugar que era hermoso, entrabas y todo lo malo que te había pasado en el día, adiós, se fue. Hoy son más como para entrar, mirar la película y te vas rápido. Sí, no te da ganas de querés quedar quedarte. ni 2 segundos, sí. Te cuento que el cine Los Ángeles estaba construido en un lote angosto y profundo y eso generaba algún problema porque vos tenías que meter mucha gente en muy poquito espacio y los tenías que tirar para el fondo. Les y ellos quedaba tenían que chica ver la una pantalla. Claro. Entonces, esta dificultad se salvó con un buen diseño, consiguiendo a la vez buena acústica para que vos puedas escuchar bien de todos lados y visibilidad de la pantalla. Tenía un cielo raso suspendido, absolutamente liso, que se extendía desde el extremo superior de la sala hasta el suelo frente a la pantalla. En ese punto se abre y la rodea, produciendo el efecto óptico deseado, para que vos desde cualquier lado puedas ver bien. Las superficies de los muros eran ininterrumpidas y se prolongaban en curvas que se unen a la curva aérea del cielo raso y producen en el espectador la impresión de una sala de mayor ancho que el real y conducen la atención del público al centro, que es donde está la pantalla. Como una ilusión. Las 1.300 localidades se distribuían en 630 plateas, 210 super pullman y 420 pullman en diferentes plantas. Como un teatro actual. Como un teatro actual. O sea, era enorme. Vos plantate eso en la cabeza, era enorme. Para un cine es una locura. En planta baja vos accedías al hall de triple altura, porque vos tenías un hall enorme. Yo después voy a postear una foto y vas a ver que era el frente vidriado. Es una locura, es enorme. Sí, sí. Había unas escaleras que conducen al hall del Super Pullman y de ahí llegabas hasta el hall del Pullman, que era un balcón de 11 metros de largo, que para esa época era monumental. Te daba la sensación de espacios libres. Era maravilloso. Te cuento que en 1982 alcanzó a tener un promedio de 450.000 espectadores anuales. Una banda para Que la eso época. es un montón para esa época. Pero en la década siguiente comienza la decadencia de este cine, a la par que el desarrollo de las tecnologías del video home system, Sí. del videocassette, Sí, sí. y el nacimiento de los shoppings con multicines, más tarde con el DVD y la tecnología digital, lo hacen perder ventas. Sí, aparte que no se fue actualizando como debería, ¿no? No se fue actualizando, pero porque lamentablemente tampoco acompañaban las localidades vendidas. Claro. Era un cine que vos no le podías poner más guita de la que tenía invertida cuando no iba tanta gente tampoco, porque elegían ir a otros cines más chiquitos con menos localidades por ahí que tenían que llenar y con distintos sistemas de sonido que el cine Los Ángeles no llegó a tener. Claro. Trataron de salvarlo con reformas, se perdieron numerosos elementos del edificio original, pero cuando llega un local de comidas rápidas al frente del cine, ahí se empieza a perder. Mirá. Esto fue en los años 90. ¿Qué fue lo primero que pusieron ahí? Si yo no recuerdo mal, hubo un Pampernick. Claro, porque ahora hay un Burger King. Que sí Ahora hay un están- Burger King. Creo que en los 90 pusieron un Pampernick, si no recuerdo mal. La verdad que la memoria me puede traicionar, pero Bueno, pero Burger King está hace tiempo ahí. vos date cuenta de que era un vestíbulo de triple altura y hoy tenés un Burger King con un techo normal. Sí. Vos eso ya lo perdiste entonces. Perdiste esa locura de entrar y ver algo enorme que te estaba recibiendo
con todo el lujo. Sí, ya directamente la entrada era la escalera y ya subías al segundo piso, si no me equivoco. Bueno, después sufrió sucesivas reformas, dividieron la sala única original en múltiples salas de capacidad menor, y estas remodelaciones se hicieron en el 82, en el 92 y en el 98. Entonces, de esta forma querían buscar mayor rentabilidad, pero el último año la asistencia anual había caído a 70.000 personas. Era inviable. Por año 70.000 personas. 70.000 personas Sí, por nada. año. Para un cine eso es inviable. ¿Qué pasó? Es un lugar que es histórico. Entonces, la legislatura de Buenos Aires no lo quería dejar ir de buenas a primeras. Sí. Por eso declararon ese lugar de interés cultural. Finalmente, en el año 2008, comienza la refuncionalización de ese viejo cine para adaptarlo a las necesidades contemporáneas y lo transformaron en un multiespacio que agrupó cine, teatro y una sala para conferencias. Después de haber sido clausurado un par de veces, desde aquel entonces hasta 2012, hoy en día se presenta en ese espacio espectáculos teatrales en una sala para 240 espectadores. Actualmente se conoce ese lugar como CPM Multiescena. Es una lástima porque era un lugar emblemático para todos los fans de Disney. Sí, que ahora está tapadísimo. Casi ni aparecen lo que era antes del cine. Si vos no sabés lo que era, Sí, está todo perdido. lo perdiste. No sabés que se encontraba ahí, no sabés que se emplazaba ahí, no quedó nada de ese cine. Bueno, suena la música de despedida, así que acá es donde nos despedimos. Esperamos que les haya gustado el episodio de hoy y esperamos, como siempre, sus comentarios y sus críticas en Twitter. Recuerden que en redes sociales somos @DisneyCastArg, tanto en Twitter como en Instagram. Si les gusta el podcast, síganos, tanto en Twitter como en Instagram y en Spotify. Likeen cuando les guste o coméntenos los contenidos que a nosotros nos resirve. Al final terminamos llorando como todos. Mi nombre es Pablo Disico. ¿Cómo te encuentran en Twitter, Pablo? Ninja Geek Art. Y en Instagram, Exactamente igual. exactamente igual. Ninja.geekart. Ninja.geekart. Mi nombre es Maxi Bessi. Me encuentran en Twitter como @MaxBessi y en Instagram como MaxiBessiOK. Muchas gracias por habernos acompañado. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.